Bueno, yo vengo de una de las familias derrotadas por el franquismo en contra de la Segunda República. Y mi abuelo era alemán, nació en Alemania, en Rensenfeld, cerca de Lübeck, y vino a trabajar en España alrededor de la Primera Guerra Mundial y aquí formó una familia. Y este abuelo, cuando el golpe de Estado del 18 de julio, pues no dudó en incorporarse al ejército republicano, a la milicia popular, como capitán de ingenieros, que con el coronel Ardiz en la unidad de materiales explosivos para ayudar lo que era el fortalecimiento de Madrid frente al ataque de los franquistas que venían por el sur de España, ¿no? Se trataba en fin, de fortificar y de ayudar a la resistencia de Madrid. Él se incorpora al ejército como capitán y además ingresa en el 36, en octubre en la UGT, y en enero del 37 en el Partido Comunista de España. Quiero decirte que esto indudablemente tuvo que influir, aunque en mi familia era un tema del que no se hablaba, como casi todas las familias que sufrieron represión, pues eran temas que en fin, no estaban ni documentados ni se hablaba. Posteriormente yo ya me enteré, por supuesto, en una investigación en los archivos, que efectivamente mi abuelo fue condenado a muerte al entrar los franquistas en Madrid, conmutado a 30 años y un día, encarcelado en el fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, y después en campos de trabajo hasta que murió. Eso indudablemente tuvo que influir en mi percepción de lo que debía de ser, en primer lugar, la lucha por la libertad y la democracia, y un recuerdo de lo que significó para mi familia la Segunda República, la defensa de la Segunda República, ¿no? De tal manera que mi familia, mi padre estaba organizado en el Partido Comunista, fue detenido siendo muy joven, en el año 42, con un sobrino del general Miaja y con un sobrino de Fermín Galán. Y quiero decir que entonces en la secuencia de mi familia, mi abuelo detenido y condenado a muerte, conmutado después a 30 años un día, mi padre también detenido, y yo, la tercera generación también, años más tarde, incorporándome en el Partido Comunista, también sería detenido. Es decir, en mi familia, indudablemente, aunque no se hablaba, o sea, de hecho yo no sabía que mi padre era del Partido Comunista. O sea, yo ingresé en el Partido Comunista y no tenía ni idea que mi padre estaba en el Partido Comunista, ¿no? Era un alto funcionario y tenía una doble clandestinidad, y entonces eso a mí me tuvo que marcar. También es verdad que mi padre, como resistencia al nacionalcatolicismo, decidió que sus hijos iban a estudiar en el colegio alemán. Primero, para recuperar la tradición germánica de su padre, y segundo, para evitar cualquier contaminación del nacionalcatolicismo. Cosa que en aquel momento yo agradecí, porque es verdad que esa cultura laica y racionalista frente al nacionalcatolicismo, yo creo que contribuyó también para tener una perspectiva, lo que decía Carlos Marx, esta visión del mundo, una visión del mundo mucho más abierta, mucho más racionalista que lo que teníamos en los años 70. De tal manera que yo, cuando entro en la universidad, en económicas, en el año 70, en el curso 70-71, la Facultad de Económicas está en Somosaguas, y Somosaguas la llevaron muy lejos de lo que era el distrito universitario, porque Económicas era una facultad muy combativa, ¿no? Y entonces hicieron unos edificios rodeados con alambre de espino y con la policía dentro, ¿no? Entonces yo, cuando vi eso, desde el punto de vista estético, más que ético, decía que esto no podía ser, que la universidad, que es el recinto de libertad absoluto, no podía estar como una especie de campo de concentración vigilada por la policía, ¿no? Y eso me llevó inmediatamente a darme cuenta que había que contribuir a acabar con esta dictadura franquista y conseguir las libertades. Y en la facultad me di cuenta que el partido, la referencia de los estudiantes que más se movilizaban, más comprometidos, eran del Partido Comunista. Y entonces, pues no lo dudé, es decir, yo entro en la universidad en octubre y en noviembre ya estoy organizado en el Partido Comunista.
en fin, de aquella manera que te organizaban. No había carnés, era clandestino, pero bueno, sí ya ingresó formalmente en la célula de económicas del Partido Comunista de España. La dirigente de la universidad entonces era Pilar Bravo y había un plantel de cuadros del partido espectacular en todo el distrito universitario. Y yo quiero hacer una referencia que me parece interesante, es decir, si el Partido Comunista en los años 70, que es cuando yo empiezo a militar, es la referencia de la oposición, es decir, cuando se habla del partido, el partido es que el partido que existía y el partido que estaba en todos los frentes de lucha, en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, intelectuales, artistas, universidad, institutos, era porque yo creo que el Partido Comunista supo interpretar bien la realidad y dar una alternativa para conseguir la libertad y la democracia que llegaba a todas las capas sociales. Y por lo tanto era como una especie de partido que enganchaba a la mayoría social que quería la libertad. Y eso nos convirtió en un partido de combate y de una referencia muy importante para los demócratas, lo que entonces llamábamos los demócratas. Los demócratas eran aquellos que no estaban organizados, pero querían la libertad y la democracia. Y en aquellos momentos, bajo el lema de las fuerzas del trabajo y la cultura, que es un lema muy gramsciano, el partido consigue efectivamente unir lo que era la lucha obrera, la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, el movimiento campesino, con todo lo que es la cultura. Es decir, hay una alianza estratégica que tiene mucho que ver con esa reflexión de Gramsci, es decir, conseguir la hegemonía frente al Estado capitalista, y eso el Partido Comunista de España lo hace y consigue efectivamente una alianza importantísima en los años 70-72, con las movilizaciones obreras de la ASEA de Barcelona, los astilleros en el Ferrol, en Vigo, en fin, los trabajadores de la construcción en Granada. Hay siempre una simbiosis entre lo que es el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, y cuando digo movimiento estudiantil, más profesores universitarios que trenzan una alianza muy importante en la lucha por la libertad. Sí, bueno, mi abuelo cuando cumple parte de su condena en el fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, le conmutan los 30 años un día por 12 años y trabajos en los campos de trabajo forzados, que eran campos militarizados. Uno de ellos era efectivamente Montijo, en Extremadura, y se dedicaba al trabajo esclavo, lo que se llama el trabajo esclavo, para hacer obras de regadío, obras utilizando la mano de obra esclava de los presos políticos del franquismo, ¿no? Y entonces efectivamente mi abuelo estuvo en esa colonia penitenciaria, y la verdad es que yo la visité en un momento determinado porque tenía interés en saber en qué condiciones estuvo mi abuelo preso. Como también visité el fuerte de San Cristóbal, cuando era diputado pedí autorización para que el Ministerio de Defensa me dejara visitar el fuerte de San Cristóbal, ese penal de exterminio. Y también fui a hacer el recorrido para ver en fin, en qué condiciones vivía mi abuelo junto a otros presos políticos. Y la verdad es que fue tremendo, ¿no? Porque queda todavía 2 naves, que es donde estaban los presos. Y fue muy emocionante, ¿no? Ver, decir, en esas condiciones como, en fin, como de alguna manera hacía yo un homenaje a una persona que no conocí, que era mi abuelo Billy, pero que, y además del fuerte de San Cristóbal, el Montijo también, lógicamente, pues había parte de esa gente que estuvo represaliada como verdaderos esclavos del franquismo, ¿no? Bueno, pues en primer lugar una sensación de una gran emoción, ¿no? Porque tanto cuando fui con mi familia y con mi madre a ver por dentro lo que fue el penal de San Cristóbal, como en esta ocasión que yo fui solo para ver el Montijo, el centro de detención y la colonia penitenciaria, pues te embarga una gran emoción, ¿no? Porque dices, bueno, al fin y al cabo, pues es un recorrido de una gran represión junto con otros hombres y mujeres,
lo primero que te viene a la mente es una gran emoción, segundo, una gran indignación, ¿no? De saber cómo una dictadura podía ser tan criminal de mantener en condiciones infrahumanas a la gente, ¿no? A la gente cuyo único delito había sido luchar por defender el gobierno legítimo de la República, ¿no? Entonces esa indignación y también una reacción a la exigencia de que esa memoria se recupere. Es decir, lo que es una indignación en un país que se llama democrático es que todavía haya centenares de miles de personas que no se les haya reconocido su papel en la lucha por la libertad de este país, ¿no? Y un reconocimiento público, pero personalizado también. Yo creo que las familias tienen el Estado tiene que darle a las familias esa satisfacción de que no puede quedar ninguna persona que haya luchado en este país por la libertad sin un reconocimiento público de Estado, como pasa en Francia, como pasa en Italia, como pasa en Alemania, ¿no? Bueno, porque es que la defensa de la Segunda República implicó a todo tipo de clases sociales, ¿no? En la defensa de un país libre, un país muy avanzado en la democracia, que quería fundamentalmente tener niveles de modernización que no se habían alcanzado en el siglo XIX y quedamos además España muy retrasado respecto a Europa, ¿no? Entonces, el objetivo de la República o la lucha por la República implicaba a todo tipo de clases sociales, ¿no? Las más desfavorecidas, lógicamente, porque todo lo que era la legislación del reparto de tierras, la jornada de las 8 horas de trabajo, las condiciones de vida de los trabajadores, era indudablemente un cambio sustancial, pero también el voto femenino, la incorporación de la mujer a la política, todo lo que significaba una educación laica y por lo tanto acabar con la educación dirigida por la Iglesia Católica. Todo eso implicaba un nuevo país y a ese país había una voluntad muy generalizada de defenderlo, ¿no? Y por eso en mi familia, aunque eran profesionales, pues entendían que había que luchar por ese sistema, por la República, ¿no? Y cuando se produce el golpe de Estado, pues mi abuelo no lo duda. Además, mi abuelo conoce también de lo que está ocurriendo en la Alemania nazi, a través de la familia que le informan de cómo allí se están organizando los nazis y cómo la situación de represión a los comunistas y a los socialdemócratas alemanes, y todo eso hace que efectivamente haya un compromiso en la lucha por la República. Sí, bueno, a raíz de las investigaciones para un poquito ver la familia alemana, a través de un primo de Alemania, él consiguió dar con nosotros, hemos reconstruido un poco todo lo que es la relación familiar. Y siendo diputado europeo, pues sí he conocido en Alemania a mucha gente que combatió, gente muy mayor, ya muy pocos supervivientes, pero que lucharon también en la defensa de la República. ¿Y cuándo te enteraste que tu padre militaba? Uy, me enteré cuando llegó la democracia. Mi padre nunca soltó prenda. Primero, pues porque efectivamente era un alto funcionario del Ministerio de la Vivienda y bajo ningún concepto el partido daba instrucciones a determinado nivel de responsabilidad de no decir absolutamente nada, ¿no? Por un problema de seguridad doble. Primero, conmigo, que yo era del Partido Comunista, y segundo también para mantener su estatus de funcionario en el ministerio, ¿no? ¿Y él sabía que tú eras...? Sí, claro. Sabía Bueno, yo tenía una parte del archivo, lo tenía en casa de mis padres, de nuestra bandera, La Vanguardia, que era una publicación de la Organización Universitaria del Partido Comunista de Madrid. En fin, el mundo obrero clandestino, todo eso tenía un doble fondo a mi padre en una librería. Yo ahí, mi padre sabía perfectamente mis actividades, vaya. Y ya cuando me detuvieron, pues, por supuesto. Sí, creo recordarlo. Pues nada. Yo, la verdad es que no me sorprendió. O sea, si te digo la verdad, cuando mi padre dice, bueno, quiero decirte que yo también estuve y estoy organizado al Partido Comunista, pues la verdad es que me parecía, pues, lógico. O sea, no me llamó la atención. ¿Por qué? Porque la práctica de mi padre no era una práctica fascista. Era una práctica de compromiso político, sin decirlo, pero bueno, de compromiso político, ¿no? Y por lo tanto me parecía lo más normal. En aquella época hay que darse cuenta
que cualquier persona que quisiera, procedente de cualquier clase social, que quisiera luchar por las libertades, lo normal es que estuviera en el Partido Comunista. Sí, bueno, no podría poner la fecha exacta, pero yo sé que mi padre a duras penas nos informó de su detención en los años 40, pero ya cuando se consiguen las libertades del país, ya mi padre nos cuenta, en fin, lo que le ocurrió, ¿no? Que le detuvieron como militante del Partido Comunista, que él estaba en el Partido Comunista y que intentó, bueno, compaginar lo que era su responsabilidad como funcionario del Ministerio de la Vivienda con la militancia del Partido Comunista. Y además él sabía que se sentía controlado, por lo que había una policía de Franco que era una policía del Estado que actuaba solo y exclusivamente en la administración pública. Y entonces mi padre sabía que la policía sabía de su padre, sabía de mis actividades y también, por supuesto, de las actividades de mi padre, ¿no? Porque es que estuvo detenido a los 40. Claro, es la clandestinidad. La clandestinidad te obligaba, por razones de seguridad, a mantener un silencio. Un silencio y no dar información a nadie que pudiera implicar un riesgo para la persona, pero también a los camaradas que estaban organizados en torno a esa persona, ¿no? Y por lo tanto la clandestinidad en ese sentido era terrible. Y sobre todo, y las personas que daban el salto dentro del partido a pasar al aparato del partido, es decir, a lo que es ya la clandestinidad con nombre falso, con documentación falsa, como Romero Marín o como Jorge Semprún o Simón no, porque siempre tuvo el estatus legal, pero la gente que daba el paso de la clandestinidad, bueno, eso era la renuncia absoluta a todo, a la familia, a los amigos, al arraigo de tu pueblo, es decir, era la renuncia absoluta para conseguir que efectivamente el partido tuviera una serie de gente dedicados solo y exclusivamente a organizar la lucha clandestina. Y yo creo que a esa gente, al clandestino, a la figura del clandestino como Lucio Lobato, a Romero Marín sobre todo, a Semprún, a Julián Grimau, esa gente era una gente con un... es muy especial, era gente con un valor extraordinario, con una sangre fría extraordinaria y también con un compromiso a prueba de cualquier tipo de detención, ¿no? Bueno, yo si te digo la verdad, lo que a mí me lleva a ingresar en el Partido Comunista de España es precisamente el conocimiento de esa generación que luchó por la República, que fue derrotada, que tuvo que salir del país, pero para seguir luchando, para volver otra vez a establecer las libertades. Entonces, para mí, el conocimiento de figuras como Simón Sánchez Montero, como Lucio Lobato, como Marcelino Camacho, como el sacrificio de Julián Grimau, Jorge Semprún, en fin, todos los dirigentes que estaban dentro de España, pero también los de fuera, Santiago Carrillo y su equipo, en fin, Ignacio Gallego, Dolores Ibarro y todo, a mí lo que me lleva a dar ese salto es tener la garantía de que esa gente que está dirigiendo el Partido Comunista es gente que luchó por la República, que no se rindió y que seguía luchando por las libertades. Entonces, para nosotros, en mi generación, los veteranos, para nosotros era una garantía. Yo sé que eso ha cambiado, ahora la veteranía no tiene gran valor, no sé si para bien o para mal, pero en aquella época la veteranía era una cosa muy importante que nos daba seguridad, sobre todo seguridad. Porque claro, los que ingresábamos con 17, 18 años en el partido y en las condiciones de una dictadura, esa experiencia, la experiencia vivida, física de esas personas, para nosotros era una gran garantía, ¿no? Y era una gran admiración. O sea, en la lucha por la amnistía, el conocer a la mujer de Marcelino, a Josefina, a Carmen, a la mujer de Simón Sánchez Montero, que encabezaban todas las mujeres en la lucha por la amnistía, iba a la universidad para hacer un mitin y llegaba a la policía, todo eso para nosotros era algo, un lazo fundamental, ¿no?, en el compromiso. Para nosotros era una gran seguridad y una gran admiración. Y es verdad que el asesinato de Julián, que aunque se produce en el 63, en la conciencia del Partido Comunista de Madrid,
ese acto heroico de darlo todo, la vida en la defensa por la libertad, dejó un pozo muy, muy importante, que la gente que nos incorporábamos siempre lo teníamos presente, ¿no? Lo que fue Julián Grimao y lo que significaba la lucha por la libertad encabezada por el PC. Sí, sí, porque sin duda que es una generación que yo la considero como mitológica, ¿no? Es decir, es difícil encontrar en la historia de un país personas, hombres y mujeres, que pasaran por el calvario que pasaron, pero sin retroceder ni un milímetro en su compromiso en la lucha por la libertad. Muchos dando la vida, otros torturados, otros en la cárcel, como Marcos Sana, otra de las grandes referencias del partido, y que esa gente, bueno, los griegos los calificarían como héroes mitológicos. Y por supuesto, claro, detrás de cada figura de estas personas, de Marcos Sana, de Marcelino, de Simón Sánchez Montero, de Santiago Álvarez, de Gregorio López Raimundo, de Horacio Fernández Cinguanzo, toda esa generación es generación de verdaderos héroes y heroínas, porque hay también mujeres extraordinarias, ¿no? Comenzando por Dolores, la vida de Dolores, pero también por Irene, por fin, todas las mujeres comprometidas, que efectivamente es irrepetible, ¿no? Ese tipo de biografías, ¿no? Hoy es inconcebible. Yo comprendo que esto ahora es inconcebible, ¿no? Encontrar personas que estén dispuestas a dar su vida o a aguantar torturas indescriptibles para no delatar a una persona, eso, bueno, afortunadamente eso ya no se da, ni espero que se dé nunca más. Pero los que tuvieron que pasar por esa prueba, desde mi punto de vista, pasaron al umbral de la heroicidad y de la heroicidad a la mitología. Sí, indudablemente. A mí los más veteranos me contaron que la noche de la ejecución el partido se reunió, estaba reunido para hasta el último momento intentar hacer gestiones para pedir la conmutación de la pena de muerte por pena de cárcel, en contacto con París, en contacto con muchas otras partes del mundo, en América Latina y demás, y aquello fue una conmoción. Es decir, el asesinato de Julián, la tortura que tuvo que sufrir en el interrogatorio, dejó a un partido marcado. Marcado, en primer lugar, por lo que significaba un crimen de Estado de esta magnitud en el año 63, pero también un partido marcado porque eso revitalizó el compromiso comunista en Madrid. Es decir, eso nos dio a los comunistas de Madrid todavía mucho más fortaleza para seguir el ejemplo de una persona que había sido inmolado en la lucha por la libertad, ¿no? Y aunque yo ingreso 7 años más tarde, en el 70, esa memoria del Partido de Madrid quedaba ahí, estaba ahí, como imagino que en el resto de los comunistas del Estado español, ¿no? Porque por la repercusión que tuvo y sobre todo la campaña de difamación de Fraga y de Ibarne, de una campaña en un libelo espectacular que al día de hoy todavía necesitamos de que se borre esa campaña absolutamente indigna e indecente, pues claro, en ese ámbito de esa gran movilización todo el partido quedó marcado, ¿no? Sí, bueno, todo lo que rodea la detención de Julián, su interrogatorio, las pruebas construidas y falsas, se da en un entorno que efectivamente pocas personas podían haber tenido la integridad que tuvo Julián, ¿no? O sea, Julián en condiciones de absoluta clandestinidad, le detienen con documentación falsa y cuando le torturan, que producto de las torturas la policía, la Brigada Política Social se cree que lo han matado, lo tiran, lo desfenestran desde la Dirección General de Seguridad y al caer se destrozan las muñecas y una parte del cerebro, ¿no? Pero esa persona que sufre ese calvario al máximo de lo que puede sufrir una persona, cuando lo único que le dice a la policía es soy Julián Grimao, soy miembro del Comité Central y me hago responsable de la política del PC y punto, y ya no se habla más, a sabiendas que Julián tenía toda la información del Partido de Madrid.
junto con Simón Sánchez Montero, Semprún y con otros camaradas, pues tenía en su conocimiento todo. O sea, cualquier delación, cualquier debilidad hubiese producido una catástrofe, ¿no? Y por lo tanto, ese tipo de persona que sus principios le llevan al límite del martirio, pues son personas como el Che Guevara, que efectivamente en su compromiso político abandona todo, abandona Cuba, abandona su estatus de ministro de Industria para contribuir en otro país ajeno, que tampoco es Argentina, como es Bolivia, a darlo todo. Y dar todo significa, pues si hay que entregar la vida, se entrega la vida, ¿no? Es esa situación tan excepcional que se vive en determinados momentos de la historia, pues claro, te hace ver que efectivamente no todas las personas estaban dispuestas a hacer eso. Y por lo tanto ese tipo de personas que sí están dispuestas a hacer algo son gente especial. No es gente normal, es gente que tiene unas características personales y un compromiso de tal envergadura que los convierte efectivamente en referencias históricas, ¿no? El Che lo es, siempre fue una referencia histórica, y Julián es otra referencia histórica, ¿no? Bueno, mi primera detención fue en el año 70, a raíz de una manifestación clandestina que me retiraron el carnet y me detuvieron, tuve que pedirlo. Ese fue mi primer contacto con la policía, nada más entrar en el partido. Pero ya las más serias fueron la primera en el 72, en la víspera de Reyes, porque yo tuve la mala fortuna de nada más entrar en la facultad, que el primer día de clase se me sentó un compañero, un poco mayor que yo, y en fin, empezamos a hablar lo típico cuando entras en la primera clase de la universidad, que los gustos, si te gusta el baloncesto, lo que sea. Y esto sería en el mes de octubre, yo me organizo en noviembre y ya empiezo a entregarle a este hombre, pues, manifiesto, panfletos, revistas, nuestra bandera, La Vanguardia, el mundo obrero clandestino y demás. Y este hombre pues está encantado de recibir todo tipo de información. Le informaba de que iba a haber un salto. El salto llamábamos a manifestaciones rápidas en el distrito universitario, en Cuatro Caminos y tal. Bien. Y resultó ser, de forma casual, que este hombre era policía, un policía infiltrado, para dentro del movimiento estudiantil intentar desbaratar y desarticular el movimiento estudiantil. Y yo desde el año 70-72 pues estuvo infiltrado en el movimiento estudiantil. Y en la víspera de Reyes estaba en la Plaza Callao con una camarada mayor, porque el partido había hecho una acción de reparto de propaganda clandestina para pedir el que se bajaran los precios del transporte público. Y entonces yo estaba esperando con una camarada en la Plaza Callao y vi subir por la Gran Vía a Antonio González Pacheco, Billy el Niño, con este hombre al lado. Yo dije, ostras, y me vieron enseguida. Y claro, nada más verme, y al ver que yo ya sabía que este era policía, pues se abalanzaron sobre mí y allí mismo me esposaron, me montaron un número diciendo que atrás, porque sacaban la pistola, porque la gente era un chaval de 17 años. Yo empecé a decir, soy estudiante, me quieren detener por la libertad y tal. Y bueno, un corrillo de gente, y, en fin, de ahí ya me metieron en un taxi y a la Dirección General de Seguridad. Y aquello fue una detención fastidiada porque, claro, tenía toda la información. En la mesa en el piso donde nos interrogaban, pues la mesa estaba llena de fotos, de mías, de camaradas, de días de reparto de propaganda, etcétera. Y claro, en esas condiciones habría que decir a todo que no. Porque claro, habría que no reconocer nada de lo que me decían. De tal día estuviste con tal persona, también del Partido Comunista, repartiendo propaganda, tal día, tal. Yo, no, pero este eres tú, no. Fue una detención muy complicada, precisamente porque el que tenía enfrente era un confidente, un delator, un estudiante infiltrado, ¿no? Y entonces ellos estaban muy interesados en saber si yo era el responsable del aparato de propaganda de la universidad, cosa que no era verdad. Yo sabía que había un aparato, incluso había estado una vez en la casa donde estaba el aparato de propaganda, pero no era el responsable. Y entonces, en fin, fue una cosa muy violenta porque, claro,
daros cuenta, toda la documentación que tenían, el tipo que me conocía y que yo le daba la información, yo decía todo que no, pues ahí se creó una tensión tremenda. Este hombre, el niño, que era especialista en intimidar en la interrogación, pues empezó a amenazarme de muerte, empezó a decir que se iba a acabar todo, que yo iba... Incluso me llegó a decir que en el sitio donde me estaban interrogando fue donde Julián Grimao se tiró, o sea, me dijo así, dijo, aquí fue de donde ese cobarde se tiró. Eso me produjo a mí una reacción de fortaleza. Es decir, bueno, pues si Julián Grimao estuvo aquí y tuvo ese comportamiento, yo no puedo ser menos, ¿no? Y en un momento determinado este hombre, como veía que no tal, pues me hizo una falsa ejecución. Una cosa que sabéis que Villeneuve era muy aficionado a enseñar la pistola. Y entonces, en un momento de enorme tensión, el hombre saca su pistola, la monta en seco porque no tenía ninguna bala, pero y los compañeros también se quedaron un poquito tal y puso la pistola en el pecho y me disparó en seco, clac. Claro, en esos momentos, recordándolo, pues te das cuenta de que, bueno, uno tiene dos opciones: o que la biología te ayude y te derrumbes, o sea, te da un infarto y te quedas ahí paralizado, o te desmoronas y en ese mismo momento pues estás dispuesto a decir lo que te digan que tienes que decir, o resistir. O sea, son las tres posibilidades que yo tenía y yo opté por la resistencia, ¿no? Puedo decir que, en fin, allí se creó una situación tremenda, los propios compañeros les sacaban, llegó el director Yagüe para decir qué pasaba, qué tal, porque había gritos, había tal. Y entonces yo les dije con claridad, miren ustedes, yo no voy a decir nada, absolutamente nada. Sí, y entonces en esos momentos, como el Partido Comunista, afortunadamente, antes de entrar en el partido, no se leccionaba mucho de cómo debía ser el comportamiento ante la policía, ¿no? Y entonces yo opté por resistir, en solidaridad con mis compañeros, con mis camaradas, ¿no? Yo sabía que cualquier delación en relación a toda la información que tenían ahí hubiese llevado a una cadena de detenciones y de torturas y demás que no podían caer sobre mi conciencia, ¿no? Y entonces esta reacción de resistencia es una reacción de resistencia que nos la explicaban bien al entrar en el partido, ¿no? El ejemplo de Marcos Sana, el ejemplo de Simón Sánchez Montero, gente torturada durante días y meses en la DGS, y sin embargo que no salía nada de su boca que no fuera simplemente un reconocimiento de su responsabilidad, pero nada más, ¿no? Y entonces en esa detención que fue tan complicada, pues afortunadamente, pues a pesar de esa falsa ejecución, pues no hubo más cosas, entre otras cosas porque los camaradas de la Facultad de Económicas se empezaban a mover rápidamente. El decano de la facultad se presentó en la DGS, Ubaldo Nieto, que después estuvo de presidente de la Cámara de Cuentas, y eso de alguna manera atemperó un poquito, suavizó un poco, y yo creo que también mi determinación, de que sabían que una vez que a ti si te disparan en seco y no hablas, es porque ya, salvo que te maten de verdad, poco más pueden hacer, ¿no? Pero una situación tremenda, claro, una situación muy dramática. Además, dando la casualidad que, como era la víspera de Reyes, en los calabozos de la DGS no había nadie. O sea, cuando digo nadie, nadie. O sea, cuando a mí me meten en los calabozos con una cara de niño, yo tenía 17 años, el policía armado, el gris, que era el responsable de la custodia cuando estabas en los calabozos, me llevaban esposado. Y el hombre, al verme, y con esa cara de niño que tenía, dice, pero bueno, chaval, ¿tú qué haces aquí que no hay nadie? Y digo, bueno, entonces lo empecé a explicar, yo soy estudiante de económica, estoy luchando por la libertad, y me dijo, quiero saber nada. Pero es verdad que en otras ocasiones, en mi segunda detención, que ya fue una detención con más camaradas y demás, pues estaban los calabozos llenos. Y quieras que no, entre interrogatorio e interrogatorio, esa conversación entre rejas, hablando, oye, ¿qué tal? ¿Y cómo estás? Pues también te daban cierto ánimo, ¿no? Pero en fin, esa fue mi primera detención. De ahí me llevaron a Carabanchel. Se me aplicó una legislación novísima, y es que el gobierno de Franco
se sacó de la manga la figura de la multa gubernativa y la prisión subsidiaria. Es decir, te podían multar y si no pagabas la multa y te ingresaban en Carabanchel, sin pasar por ningún juez. O sea, sin ningún tipo de procedimiento judicial. Simplemente una orden gubernativa, te multaban con 200.000 pesetas, 150.000 pesetas, y si no las pagabas, a Carabanchel. Y entonces fue curioso porque cuando cumplieron las 72 horas reglamentarias y te devuelven los cordones de los zapatos, el cinturón, en fin, todas tus pertenencias, justo en el trámite de salida me llegó un funcionario y dice, bueno, usted sabe que ha sido multado con 175.000 o 200.000 pesetas que las tiene que pagar usted en bonos del Estado o si no a Carabanchel. Y yo, de forma irónica, dije, pues mire usted, ahora mismo no tengo bonos del Estado, no tengo, además, aunque los tuviera, no le pienso pagar ni un céntimo a la dictadura. Bueno, y el hombre me montó un número. Dije, bueno, pues ¿a dónde hay que ir? A Carabanchel. Estaba esperándome el furgón y para Carabanchel, ¿no? Y en Carabanchel, bueno, pues fue una alegría, la verdad. Ahora se dice, pero es difícil de entender, pero salir de la DGS y entrar en la cárcel para nosotros era una liberación. Parece increíble, ¿verdad? Pero entrar en Carabanchel era estar con los camaradas, hacer vida política dentro de la cárcel. Era una verdadera universidad porque ahí estaban los veteranos, los menos veteranos. Teníamos un aparato de propaganda clandestino, todas las publicaciones, hacíamos asambleas en el patio, estábamos al día de la Revolución Cultural China, de la Guerra de Vietnam, de los sucesos de Ferrol, de Vigo, de Barcelona. En fin, teníamos un partido muy, muy, muy bien informado a través de los abogados, Sauquillo y el pobre Sauquillo, Lola y todos los que nos pasaba mucha información. Y bueno, pues era una tranquilidad llegar a Carabanchel. Para nosotros era... Y al contrario, si por cualquier cosa, estando en Carabanchel, ampliaban diligencias o tenías que pasar otra vez por la DGSA, que yo era un sin vivir, ¿no? Sí, cuando cumplí la detención gubernativa, pues bueno, me incorporé otra vez a la facultad. El año 72 es un año muy convulso, con muchos conflictos, el del Ferrol, el de Vigo. Estaba el país absolutamente movilizado, los distritos universitarios también. Y en ese ambiente, en Madrid, se convoca una huelga de la construcción, una huelga, por supuesto, clandestina, no existían sindicatos, convocada por comisiones obreras. Y entonces, en aquella época, como decía al principio, teníamos una alianza muy estrecha entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero en Madrid, y en todas las ciudades de España, ¿no? Entonces era habitual que cuando se convocaban las huelgas se tenían que hacer sobre la base de piquetes informativos clandestinos, que te jugabas el pellejo. Tenías que ir a las obras, llevar panfletos clandestinos, ilegales, y te arriesgabas a una detención o incluso, como pasó con Pedro Patiño, pues lo ejecutaron, la Guardia Civil lo mató precisamente como trabajador de la construcción, informando de actividades sindicales en las empresas de la construcción. Total, yo estando ya en la universidad, el partido nos dice que va a haber una reunión clandestina del Comité de Huelga de la Construcción de Comisiones y que teníamos que ir allí para llevarles solidaridad económica e informarnos de cómo estaban para participar en los piquetes informativos, en fin, ayudar a la organización de la huelga general de la construcción. Y entonces, efectivamente, en abril del 72 se celebra esa reunión en el piso de la actriz Julia Peña. Cuando llegamos al piso estaba en el Comité de Huelga de la Construcción un representante del Metal de Madrid y un representante de la CGT francesa. Y mi compañera Julia Hidalgo y yo representando a la Universidad de Madrid. En el piso estaba Julia Peña y Juan Diego, el actor, que ellos se fueron y nos quedamos ya en su piso. La pobre Julia Peña, ya fallecida, y después estaba en una función con Aurora Bautista
y esa función fue suspendida precisamente porque la detienen por esa reunión. El caso es que el representante de la CGT no era tal, era un policía de la Brigada Político-Social infiltrado. La policía sabía que venía un representante de la CGT francesa, lo esperó en Barajas, lo detuvo y un policía se hizo pasar por él. Entonces llegó a la reunión y bueno, allí, claro, lógicamente la policía acordonó todo lo que era el edificio con un helicóptero arriba, llegó el propio Yagüe y toda la caterva de la Brigada Política y Social, porque era una cosa muy jugosa, habían detenido al meollo del Comité de Huelga de la Construcción, con Arcadio, con la gente más conocida de las comisiones obreras de Madrid. Y bueno, pues en esa detención ya, claro, ya eran participaban en una huelga. En el régimen calificaba las huelgas como sedición, es decir, levantamiento contra el Estado, y se aplicaba el artículo 222 del Código Penal. Y bueno, de ahí otra vez a la Dirección General de Seguridad. Por cierto, nada más entrar por la puerta, lo primero que me dijo el niño, me dijo, hombre, colega, no, y me dijo, colega, no, los que tienen el mismo nombre, ¿cómo se llama? Hombre, tocayo, no me digas que has caído con los albañiles, con esa chulería que tenía este hombre. Pero como estaba tan reciente mi otra detención, la verdad es que bueno, para mí eso fue un paseo sin ningún problema, ¿no? Éramos muchos los detenidos, había una compañera, Julia Hidalgo, entre los detenidos de la Facultad de Políticas, y ahí sí, ya claro, de ahí pasamos a Carabanchel, pero con una petición de 8 años de cárcel por sedición, ¿no? Porque efectivamente se nos aplicaba ese Código Penal. Y bueno, ahí cuando cumplimos el tiempo reglamentario para pasar a disposición del Tribunal de Orden Público, pues ya claro, yo ya acumulaba muchas detenciones seguidas y el partido decidió con buen criterio que tanto Julia como yo, que entonces éramos compañeros, lo mejor que podíamos hacer es salir del país para ver si la policía nos dejaba un poquito en paz, ¿no? Y bueno, iniciamos, el partido nos dio unos pasaportes falsos, hechos por Malagón, unos pasaportes extraordinarios, perfectos, y tanto Julia como yo decidimos salir hacia Londres, y en el año 73, en enero, el día 3 de enero del 73, pues por Bou, con pasaporte falso salimos del país. Nos recibió en París Marcosana. En Marcosana, bueno, como siempre, una persona tan extraordinaria, nos dio todo tipo de facilidades, nos dio la dirección de Ángela Grimao, la viuda de Grimao, para que pasáramos allí el tiempo necesario para después seguir hacia Londres, y empezamos el exilio en Londres. ¿Y qué piensas tú y qué pensáis la gente que habéis sido torturada en la DGS cuando pasáis por la Puerta del Sol? Bueno, yo me indigno cada vez que paso por ahí y veo una placa a los héroes del 2 de mayo, que me parece bien, un reconocimiento a la gente fallecida por la COVID, que me parece extraordinario, a la gente que murió en el atentado del 11M también me parece extraordinario, pero falta una placa fundamental, y es una placa a todas las personas, hombres y mujeres, que dieron parte de su vida en la lucha por la libertad de este país. Sin esas personas no se hubiese conseguido la libertad, y sin embargo no hay ningún reconocimiento de lo que fue ese edificio del terror. Si se va a Berlín, hay en el solar donde estaba el servicio, el Ministerio de Seguridad alemán, donde estaba la Gestapo y las SS, en lo que queda del edificio, que son los cimientos, hay un museo que se llama el Museo del Horror, porque es verdad que Alemania reconoce a todas las personas que tuvieron que pasar por ese trance defendiendo la libertad, pasar por ese trance de tortura, de humillación, de detención, ¿no? Y en España el centro del terror por excelencia,
No digo que no haya otros, porque en Barcelona tuvo el suyo, en Sevilla tuvo el suyo, cada provincia, incluso en Simapuras, cada pueblo, detrás de cada cuartelillo, detrás de cada comisaría había un centro de horror. Pero la expresión política más clara, más organizada de lo que fue el horror, lo representaba la sede central de la Brigada Político-Social, de lo que era la Dirección General de Seguridad. Y ahí, claro, el que no exista un reconocimiento público, una placa, porque ahí no solamente es un reconocimiento a los comunistas, es que allí pasó todo el mundo que se opuso al franquismo, ¿no? Desde la democracia cristiana, pasando por anarquistas, comunistas, republicanos, socialistas, todos, hombres y mujeres, ¿no? Y entonces se produce una gran indignación que todavía al día de hoy no haya ese reconocimiento y esa placa, ¿no? Bueno, sí, de los calabozos ya quedan muy pocos porque en la parte de los calabozos la Comunidad de Madrid hizo una obra, una infraestructura, y yo tuve ocasión de verlo como diputado porque pedí visitar los calabozos y solamente queda la parte que va lindando con la calle del Correo en un lateral y ahí sí quedan calabozos. Ahora están como almacenes de limpieza y de escobas y etcétera, utensilios de limpieza. Y entonces había abajo un cuartelillo de la Policía Armada, de los grises. Había, cuando te detenían, entrabas por la calle Correo, que sí, la puerta sigue existiendo. Entrabas con un coche celular o con una policía o con un taxi. A mí me llevaban la primera detención en un taxi. Lo primero que hacían era la afiliación, te llevaban los calabozos, te quitaban los cordones, los cinturones, te quitaban todo lo que llevabas encima y entonces empezaba lo que era ya la fase de interrogatorio, que era por una escalera, llevaban abajo a los calabozos a un teléfono, fulanito de tal a interrogar. En mi primera detención, como yo estaba solo, yo sabía que cada vez que llamaban al teléfono era para mí, ¿no? Y entonces subías y en la parte de arriba, en la parte que da al callejón de San Ricardo, que es donde tiran a Julián Grimao por la ventana, pues esa parte de arriba eran todo despachos de la Brigada Político-Social para la interrogación, ¿no? Interrogar. Y bueno, esa era la mecánica. Entonces subías esposado, te quitaban las esposas al llegar arriba, pasabas por el calvario de lo que era bueno, de todo tipo, ¿no? Es decir, bueno, primero lo que eran todas las amenazas, los insultos, las vejaciones, pues eso era lo normal. Después, bueno, pues había gente que se le colgaba, se colgaba del techo, a otras personas se le ponía en la mesa en posiciones de manera que casi no pudiera respirar, golpes, gente que quedaba totalmente desfigurada en cuanto a la cara, los golpes, los puñetazos, etcétera. Y entonces había todo un sinfín de posibilidades de tortura terribles, ¿no? Terribles. Falsos ahogamientos también. Pero bueno, lo más terrible de todo era ser consciente de que cuando entrabas por esa puerta, por la puerta de la calle del Correo, el protagonista iba a ser la impunidad. O sea, tú eras consciente de que al entrar, al franquear esa puerta, te podrían hacer de todo, incluso asesinar, y eso quedaría impune. Y entonces, bueno, pues era, claro, una situación de pavor y de terror, ¿no? ¿Desde los calabozos se veía la calle? No, pero sí se oía al pasar la gente y sobre todo, como te quitaban el reloj, lo que se oía era la bola del reloj de la Puerta del Sol. O sea, al bajar la bola y sonaba las campanas del reloj, ¿no? Y es verdad que cuando estabas en el calabozo, el oír a la gente pasar siempre era una alegría, porque sabías que había vida. Dice, bueno, aquí estoy yo encerrado, pero por lo menos hay gente que está paseando, que está hablando, que está riéndose algunos, ¿no? Y era una situación extraña. ¿Tú ya eras comunista cuando entraste a la universidad, independientemente de si militabas o no? Yo me consideraba una persona comprometida, pero comunista no. O sea, yo de hecho
En el 1 de mayo del 70, antes de organizarme en el partido, en la universidad, yo estaba en preuniversitario, y con otro compañero que después sería del colegio, que después también sería camarada, pues fuimos a la manifestación del 1 de mayo. Pero éramos pues comunistas, pues no, éramos un proyecto de un proyecto de compromiso político que podía derivar en cualquier cosa. Podía haber derivado en el Partido Socialista o en el Partido Comunista o en la democracia cristiana. Lo que ocurre es que, como te decía, cuando yo entro a la universidad hay una cosa cierta, y es que el único partido bien organizado, con una gran capacidad de movilización y de resistencia, es el Partido Comunista. Si yo hubiese entrado a la universidad y me hubiese encontrado con una democracia cristiana combativa, resuelta o bien organizada, pues a lo mejor hubiese caído en la democracia cristiana. Pero en aquella ocasión tú entrabas en el Partido Comunista no porque fueras comunista, o sea, tú eso tendrías que hacerte después, ni porque fueras marxista, sino porque entrabas en un partido que te daba garantía para lo que tú querías hacer, que es luchar por la libertad. Después el marxismo, después el comunismo viene después, es decir, es un proceso de aprendizaje en donde lógicamente el partido te indicaba que sería interesante que leyeras a Marx, que leyeras a Lenin, que conocieras las experiencias revolucionarias de Indochina, de América Latina, la historia de la Revolución Rusa, y todo eso ya te lleva, lógicamente, a una formación marxista, ¿no? Pero al entrar, ya te digo, si el partido de Ruy Jiménez, de la democracia cristiana, hubiese estado implantado en la universidad y luchando y tal, pues a lo mejor hubiese caído en el lado de la democracia cristiana. No fue así. El único partido como garantía de resistencia bien organizado era el Partido Comunista de España. Pues lo recuerdo con un gran entusiasmo, porque ese estado de excepción, a pesar que dentro de la dictadura se podía incluso limitar todavía más las libertades, parece una cosa insólita, pero el régimen se veía obligado a veces, como pasó con el juicio de Burgos, dadas las movilizaciones que se dan en el País Vasco, pero también movilizaciones dentro de España. Aquí en Madrid hacíamos manifestaciones por la amnistía, pues lo vivíamos con mucha esperanza, porque la reacción fue una reacción de masas muy importante, no solamente la intelectualidad, no solamente incluso el movimiento obrero, los presos políticos desde la cárcel y todo lo que era el movimiento estudiantil, pues conseguimos levantar una gran protesta para evitar la ejecución de los jóvenes de Izco y compañía, ¿no? Neindía, Izco y todas las personas que estaban siendo juzgadas, ¿no? En condiciones sin ningún tipo de garantía, claro. Bueno, el movimiento estudiantil tiene un desarrollo muy importante a partir del año 60-63, es decir, empieza en la Universidad Antigua de San Bernardo. Yo creo que la primera acción importante, que es donde están los tamames y toda esta gente del partido, y Mújica, organizados por Jorge Semprún, que Federico Sánchez, que estaba entonces organizando todo lo que era la intelectualidad del movimiento estudiantil. Yo creo que la primera acción importante es a partir de los sucesos de Asturias del año 62. El movimiento estudiantil en Madrid da una primera, empieza a manifestarse mostrando su solidaridad con Asturias. Ahí ese eje de unión entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil ya va a ser una constante en el movimiento estudiantil de Madrid. Indudablemente el 68 no pasa desapercibido tampoco en Madrid. El 68, la revolución del 68 de mayo de París y de Checoslovaquia, las universidades de Estados Unidos, eso también aterriza en Madrid. Y el movimiento estudiantil se organiza en dos niveles. Uno, lógicamente el partido como tal partido, organizado en sus células en cada facultad, con un comité universitario dirigido entonces en los años 60 por Pilar Bravo, una mujer extraordinaria, con una inteligencia, y con Carlos Alonso Zaldívar, que después fue embajador del gobierno de España en Cuba. Es decir, gente con un nivel intelectual muy potente, muy fuerte y con una gran capacidad de trabajo. Y entonces el partido, como tal partido, se organiza en un comité universitario y de forma piramidal en cada facultad, en cada escuela técnica, pues había células en cada curso
había un comité de cada facultad y cada curso que cada vez se comunicaba con el comité universitario. Siempre células estancadas y siempre con nombres de guerra. O sea, yo me llamaba Eduardo, no me llamaba Billy en la facultad, en las reuniones del partido, de manera que nos conocíamos, pero no podíamos decir que fulanito de tal, de terceros, se llama tal y tal y vive en tal sitio. Teníamos, digamos, esos estancos, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel personal, pues, ¿podíais quedar a tomar una caña o Sí, hablar? dentro de la célula sí, pero no podías hacer eso es decir, no te podías reunir con otras células de segundo, de tercero y de cuarto. Eso estaba vedado. Cada uno en su célula, y en su célula sí te podías, hombre, es obvio que te tenías que conocer, ¿no? Pero formalmente los nombres en el partido no era tu nombre, era el nombre de un alias, que era en mi caso Eduardo, y en las relaciones con otros comités siempre te relacionabas con el nombre de guerra, nunca con tu nombre. Eso te decía a nivel de partido. Y después teníamos organizado lo que era, digamos, la oposición democrática a la universidad. Es decir, nosotros lo que procurábamos es que se hicieran elecciones democráticas para elegir representantes de delegados de cursos y eso formar como una especie de comité democrático de los estudiantes, en paralelo a lo que era la militancia del partido. Es verdad que casi siempre la mayoría de los delegados eran del Partido Comunista, pero no por una imposición, sino por esa lógica de los que realmente estaban organizados en la universidad, era el PC. Después, por supuesto, la Liga Comunista, el Partido Comunista Internacional, pero tenían una implicación mucho más reducida que el Partido Comunista de España. Hombre, yo creo que ya en el 70 lo que llamábamos entonces las zonas de libertad conquistadas eran mucho mayores. O sea, el movimiento estudiantil a partir del 70 es un movimiento casi que ha salido todo a la superficie. Es decir, que ya no es como los 60, en donde la acción de los estudiantes desde el punto de vista sindical estaba mucho más reprimida, prácticamente cada vez que asomabas, en fin, la represión que haya con contundencia, pero a partir de los 70 se van conquistando zonas de libertad. O sea, cuando digo zonas de libertad no es que te pudieras presentar, oye, soy del sindicato tal o de tal, sino que en la práctica tú imponías un estatus a la dictadura que era muy difícil que te lo arrebataran, precisamente por la representación. Tú representabas una facultad, un curso o una escuela y el conjunto de la representación era una representación muy potente. Mira, yo siempre pongo de ejemplo una anécdota que es que estando en Londres, en el exilio, en casa de un catedrático, José María Elizalde, que estaba allí de profesor, pues en su casa dio una cena y vino Cristina Almeida desde el interior de España, ¿no? Y hicimos una cena muy agradable hablando de... Entonces Cristina, estoy hablando del año 73, Cristina estaba entusiasmada porque, claro, nos dijo, yo estoy muy contenta porque esto ya es imparable, la lucha por la libertad, vamos a acabar con Franco, e inmediatamente ya viene el socialismo. Y es verdad que todo el mundo pensaba que esto era imparable, porque imaginaros en los años 70 hasta la guerra de Vietnam, que se gana. La guerra de Vietnam se pone en jaque al imperialismo y en ese jaque al imperialismo se gana. El rebufo del 68, París, Praga, el rebufo de todo lo que fue el movimiento estudiantil en Estados Unidos. Y entonces, todo el proceso de descolonización de África. Y entonces tú, objetivamente, pensabas, bueno, la lucha por la libertad en el país, en España, va en la dirección imparable de toda la humanidad hacia el socialismo. Imparable, porque es que era verdad. Y entonces cuando Cristina dijo eso, dice, sí, yo estoy muy contenta porque ya conseguimos las libertades, a descansar y ya el socialismo. Pero es que esto era así, ¿no? Es decir, que esta era la apreciación que teníamos la gente que estábamos luchando, ¿no? La realidad después, claro, la realidad es contundente. Desgraciadamente el siglo XX no termina como pensábamos todos que iba a terminar, en Indochina, en América Latina, sino que el siglo XX se cobra la venganza, ¿no?, que nos espera con el siglo XXI, ¿no? Y hay un retroceso total,
un retroceso en el mundo en general, ¿no? En fin, hasta llegar al asalto del Capitolio, ¿no? Pero es verdad que en aquellos momentos nuestra obsesión era coger todas las fuerzas necesarias democráticas para acabar con el dictador y conseguir una libertad, una democracia y una constitución. Y eso se consigue. No se consigue como nos hubiese gustado, lógicamente, ¿no? Porque nosotros lo que queríamos es una ruptura democrática, como se hizo en Portugal con la Revolución de los Claveles. Durante la transición, desde que muere el dictador hasta que se consigue la Constitución, en ese tránsito se producen más huelgas generales, se producen más detenciones, se producen más asesinatos que años anteriores. Y entonces, ¿qué ocurre con eso? Que el partido empuja al máximo para conseguir esa ruptura. Pero los poderes que teníamos enfrente, poderosos, sobre todo el ejército, una parte muy importante de los aparatos del Estado, de la policía, de los jueces, pues se resiste. Y entonces conseguimos hacer lo que fue posible. Es decir, dar la voz al pueblo para que el pueblo decidiera una constitución y unas libertades formales, ¿no? Y yo creo que esa contribución del PC es una contribución absolutamente imprescindible para entender lo que fue la lucha por la libertad de este país. Sin el PC, sin el Partido Comunista de España, no se hubiese podido conseguir la Constitución. Y es verdad que no fue el proceso de ruptura que nosotros hubiésemos querido, pero también es verdad que no se pudo hacer otra cosa. Es decir, que con la correlación de fuerza esto es como en la física. Los vectores de fuerza son los que te marcan la dirección. Y eso significa que se hizo lo que se pudo, pero eso no obsta para decir también que a partir de lo que se consiguió, no reclamemos que efectivamente para que un Estado sea absolutamente democrático, ese Estado tiene que reconocer a las personas que dieron todo por conseguir la libertad. Por lo tanto, la verdad, la justicia y la reparación es una asignatura pendiente que tendremos que aprobar, que se ha dado un paso importante con la ley, el proyecto de ley de memoria, pero que quedan todavía flecos importantes como es el de la impunidad. La impunidad no para sentar en el banquillo a gente que ya no está, porque la mayoría de los torturadores han muerto, comenzando por Vil el Niño, ¿no? Y por todos los jueces del Tribunal de Orden Público y los médicos forenses que iban a verte a la Dirección General de Seguridad para darte un certificado que aunque estabas torturado te decían que no, que estabas estupendo, ¿no? Pero no por eso, no, o sea, no para sentar al banquillo, sino precisamente con un acto público solemne de que todas las personas que fueron los verdugos de la gente que murió o que estaba desaparecida o en el exilio torturado, pues que se les señale como responsables de lo que fue esa ignominia de una persecución sistemática a los resistentes en España, ¿no? Por ejemplo, Bueno, el proceso 1001, claro, el 1001 nos tocó vivirlo en el exilio en Londres, ¿no? Hay por ahí una foto mía delante de la embajada pidiendo la libertad de la gente del proceso de 1001, ¿no? Y es verdad que yo vivía aquello desde Inglaterra, las trade unions, los sindicatos se movilizaron al máximo con manifestaciones muy potentes exigiendo la libertad de Marcelino y los suyos, de Saborido, de Nicolás Sartorius, de todos. Y yo me di cuenta que efectivamente la capacidad de respuesta a este nuevo crimen de atentado de Franco contra el movimiento sindical en Europa se veía como algo gravísimo y que había que dar una respuesta, ¿no? Y por eso entonces estaba de embajador Fraguer Ibarne en la embajada y tuvo que soportarnos allí todas las... Y entonces este hombre tuvo que aguantar un piquete permanente delante de la embajada exigiendo con una pancarta la libertad de los compañeros de 1001, ¿no? Y como en Londres, en París, en Berlín, en Roma, en todos los países europeos, la movilización fue una movilización muy importante, ¿no? Bueno, esta es nuestra bandera que le tengo mucho cariño, es del año 69. Y esta es nuestra bandera que me dieron a mí antes de entrar en el partido para que la leyera. Entonces,
en aquella época la formación previa a la entrada del partido se le daba mucha importancia. O sea, y yo creo que eso habría que recuperarlo. Es decir, la entrada al Partido Comunista no es un trámite, no debe ser un trámite administrativo, no es cualquier cosa entrar al Partido Comunista. Entrar en el Partido Comunista significa una renuncia de tus libertades personales. ¿Está todo el mundo dispuesto a renunciar a su libertad personal? Primera pregunta. Segundo, ¿sabes que entras en un partido que quiere transformar la sociedad y el Estado de raíz y que para eso lo va a hacer con una metodología, que es la metodología marxista, materialista, el materialismo histórico? ¿Sabes lo que es el capitalismo? ¿Sabes cómo vencer al capitalismo, las distintas formas? Todo eso, un comunista o una comunista tiene que saber más o menos, tener una idea general. Porque en aquella época sí se le daba importancia a la formación, ¿no? Nuestra bandera, después aparte de nuestra bandera teníamos otras ediciones fantásticas de formación política y teóricas, y se le daba mucha importancia a la formación porque la formación era una garantía de resistencia. Una persona no formada que no sabe defender sus ideales es una persona poco fiable. Y ahora en otras condiciones, porque afortunadamente no estamos en la clandestinidad, yo creo que además en los nuevos estatutos del PC, el último congreso ha planteado que el ingreso del PC se tiene que hacer sobre determinadas condiciones y en donde la formación vuelva a entrar. Yo creo que ese aspecto es muy importante. En la batalla de las ideas, si los comunistas cuando entran en el PC saben que van a entrar en una determinada manera de entender el mundo y que hace falta tener unas bases teóricas para defender esa alternativa de carácter planetario, yo creo que eso nos puede convertir en un partido mucho más fuerte y con más capacidad de movilización. Si el ingreso se hace como un trámite administrativo, eso no tiene ninguna virtualidad. Bueno, yo este año cumplo 51 años, ya soy. Yo cuando yo entré en el partido y me decían que había un camarada que llevaba 50 años en el partido, yo decía, madre mía, 50 años. Bueno, pues yo ya tengo 51. Y yo soy comunista porque creo que el capitalismo, desde que lo describe Carlos Marx, y con muy buen juicio, el capitalismo es incompatible con la sostenibilidad de la vida y con unas relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. El capitalismo es incompatible con la biodiversidad y con la tierra, o sea, con lo que es la naturaleza. Y por eso yo soy comunista, porque creo que lo mejor que se puede hacer en este mundo es contribuir a otro modelo económico, otro modelo de relaciones sociales entre hombres y mujeres, para dar certidumbre, para saber que hay suficiente riqueza en este planeta para que cualquier persona, nazca donde nazca, y en las condiciones que nazca, va a tener garantizado una dignidad y un modo de vida absolutamente digna. Como esto es posible, yo soy comunista, porque creo que es posible otro modelo económico que haga posible eso, que haga posible la defensa del planeta, de la tierra, del trabajo y las condiciones de vida mínimas, y en unas relaciones de igualdad entre hombre y mujer y unas relaciones de igualdad entre todas las personas del mundo, ¿no? Y yo creo que ya pensando en mis nietas, yo lo que mejor puedo hacer, pensando en ellas, en Aitana y en Inés, es seguir luchando para que efectivamente ellas tengan garantizado que efectivamente se pueda vivir en este planeta en condiciones de dignidad y en donde los mínimos de derechos humanos se puedan ejercer y se puedan ejercitar con total libertad. Ya te decía que tuve la oportunidad de conocer a Ángela Grimao en París, en su casa, porque me dio cobijo cuando salí clandestino con mi compañera Julia Hidalgo. Estaba entonces también, vivía su madre, una mujer encantadora, una viejecita encantadora. Y solamente recuerdo de Ángela su extraordinaria bondad y su extraordinario compromiso, una mujer que todo lo que significaba la lucha en el interior de España, ella lo percibía como algo importantísimo, como algo decisivo, ¿no? Y nosotros, que éramos estudiantes muy jóvenes, para ella le daba una gran alegría saber que había gente tan joven dispuesta a seguir los pasos de su marido, de Julián, ¿no? Y por lo tanto para mí fue muy emocionante haberla conocido, a Ángela. He tenido también la satisfacción de conocer después a Lola, a su hija,
y para mí forman parte de la familia, esa gran familia comunista a los que admiramos y a las que siempre tendremos una enorme deuda de gratitud, ¿no? Bueno, Víctor Díaz-Cardiel es uno de los supervivientes más importantes de aquella época tan terrible, ¿no? Porque le tocó vivir todo lo que fue el proceso de Julián Grimau. Él formaba parte de la dirección del partido en Madrid y en esas condiciones tan extraordinarias de saber que un compañero puede ser fusilado al amanecer, creando esa enorme impotencia, porque a pesar de que todos los jefes de Estado, el propio Papa, pedían a Franco la conmutación de la pena, el saberse en esa noche aciaga de saber que a la madrugada te iban a fusilar a un camarada con el que habías estado, porque Víctor Díaz-Cardiel tenía una relación personal y política muy estrecha con Julián, pues yo entiendo que la personalidad de Víctor indudablemente viene marcada también por ese periodo, ¿no? Y Víctor ha demostrado lo que es un cuadro comunista, ¿no? Que en todas y cada una de las condiciones ha sabido estar a la altura, dando lo mejor de sí, de su personalidad, de su persona, para un bien común que era conseguir una sociedad más justa, ¿no? Bueno, Marcos Ana es el santo. Yo le decía a Marcos, en un homenaje que se le hizo aquí cerca de aquí, en la casa donde nació San Isidro, fue un acto de homenaje y había una cosa curiosa con Marcos Ana. Cuando se producía un acto público donde él participaba, cuando terminaba el acto yo me fijaba que en todos los actos la gente de todas las edades se acercaba a él para tocarle. O sea, se acercaba y le tocaba. Y le tocaba, yo decía, cuando salí le decía de broma, Marcos, tú sabes que tú eres como San Isidro, eres un santo laico, un santo para los ateos, pero es que la gente te trata como los católicos y los cristianos tratan a los santos, se aproximan para tocarlos, para ver si son capaces que con el roce, pues esa santidad se les transmita, ¿no? Y es que la enorme humanidad de Marcos Ana, lo que transmitía esa enorme humanidad, era algo también absolutamente mitológico. Es decir, yo creo que esa relación, ese sufrimiento de 23 años ininterrumpidos en la cárcel de un chaval que entra con 16 y sale 23 años después, con esa capacidad de creación artística, de convertir el dolor en poesía, de entender de que la lucha en la cárcel no termina y que hay que seguir luchando dentro de la cárcel, y a través de su poemario, a través de su obra literaria, salir de la cárcel para seguir luchando y organizar en París el CISE, el Centro de Solidaridad con España, para interesarse por los presos políticos de España, pero por todos los presos políticos. Pues eso fue Marcos Ana, que yo creo que es, así como en el fascismo, para entender lo que fue la lucha antifascista en Europa, hay que pasar por Primo Levi. En España, para entender lo que fue la lucha contra el franquismo, hay que pasar por muchas personas, pero entre ellas a Marcos Ana.